La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Buenos días, amigos, me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante para todas aquellas personas que tienen en casa un ancianito. Ay, a mí se me hace tan maravilloso poder llegar a esa edad. Le pido a Dios que me dé esa fortuna, que a mi hija le dé esa fortuna, a mis papás, poder verlos llegar a esa edad y pues qué mejor, bien atendidos, amados, porque a veces hay gente que no quiere a los ancianitos, que ya se les hace un estorbo, se les hace como que, ay, yo no sé para qué. He oído comentarios tan feos relacionados con las personas ya mayores. Y ayer, ahí en la casa de ustedes, pues estuvieron de visita mis suegros. Y mi esposo con 43 años de edad tiene abuelita, ya les he dicho. Y la abuelita, ¿cuántos años creen que tiene? 101 años. Y se la llevaron a la playa, parecía que a la abuelita se la andaba llevando la ola y bueno, pero ella, pues ya les he contado aquí que todavía lava trastes, todavía regaña a sus hijos, regaña a los nietos y así ella despacito como camina, hace todas sus cosas, pero ella es autosuficiente porque también la hacen sentir importante, la hacen sentir que es valiosa, a ella le compran su ropa del color que ella quiere. Ahí nada de que, ay, pues mamá, ¿cómo que esos colores? Ella siempre se viste con colores alegres que le gustan. Y ella dijo para el día de su cumpleaños, dijo, yo quiero un traje morado. Y le compraron su traje morado y ella se sentía feliz. Entonces, esto es muy bonito, pero ¿qué pasa cuando el ancianito está descuidado en la casa? Cuando no es querido, cuando la familia se olvida y no le enseñamos también a nuestros hijos a amar a sus abuelitos o a sus padres. Hoy vamos a platicar de esto para que hagamos conciencia y que usted, si está escuchando el programa, se dé cuenta que ojalá que llegue usted allá y que no le gustaría que a usted lo trataran de una manera grosera y despectiva cuando lleguemos a la ancianidad. Aquí está conmigo el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra, y él pues también ve muchos casos relacionados con este tema ahí en su consultorio. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gaby. Oiga, doctor, es un tema muy interesante porque pues todos vamos para allá, ¿verdad? Ojalá que lleguemos. Entonces, ¿cómo se nos olvida eso? Sí, mira, es una cosa muy importante. Uh-huh. El ideal, a final de cuentas, de todo ser vivo, humano, que piensa, es tener mucha edad. Uh-huh. Llegar a mucho tiempo de vida, en condiciones normales. Luego hay quienes quieren morirse desde mucho antes, pero por un proceso depresivo. Sí. Pero el común denominador es que la gente quiere llegar a ser adulta, vieja. Uh-huh. Si recuerdas históricamente, antes los consejos de sabios estaban integrados por personas mayores, los sí. más viejos de la tribu. Habrá de entender que más antes, en la Edad Media, el promedio de vida eran 40 años, entonces 40 años eran ya viejos. Ahora no, los ancianos son los de 60 y más, y en algunas partes de Europa ya no se está aceptando esto, sino que tiene que ser de los 70 o 75 hacia adelante. Okay. Pues bien, esto habla pues que la longevidad ha aumentado. Uh-huh. Pero vamos a ver, ¿cuándo se convierte un anciano en un problema en casa? Uh-huh. Y tenemos que separarlo perfectamente bien. Puede tratarse de que aquel anciano se ha enfermado de algo neuropsiquiátrico importante, o puede ser que aquel anciano fue un sujeto, en palabras analíticas, neurótico desde muy temprana edad, y que llega a la última etapa de su vida, que es la ancianidad, en condiciones completamente inapropiadas, que lejos de acercarse y permitir que se le acerquen, se retira y no busca la armonía con los demás. Un sujeto que desde su primera etapa de desarrollo, de acuerdo a Erik Erikson, tuvo desconfianza, y así cada una de las etapas, en vez de que fuera obteniendo recursos para vivir contento, son fracasos y fracasos y fracasos. Uh-huh. Hace que en la última etapa
la que en alguna ocasión hemos comentado, en la ancianidad el sujeto se sienta molesto con la vida. Sí. Y a eso le llamó Erickson desintegración. Y entonces el sujeto, en vez de ser un sujeto agradable, amigable, bueno con los niños, bueno con los demás, que pueda seguir ayudando, como tú acabas de decir, la viejita que todavía frega los trastes y que todavía da consejos a los nietos y demás, eso habla de una persona íntegra. Sí. Eso habla de una persona que está contenta con la vida. Y esa gente seguramente no tiene ningún empacho en decir, el día que me toque morir, me muero y punto. ¿Sí? En cambio, los que no están contentos con la vida están temerosos permanentemente de su próxima muerte. Y luego, ante el comentario desagradable de algún pariente, de inmediato se sienten culpables aunque no les toque. Y aquello les hace recordar, me equivoqué en esto, me equivoqué en esto otro. Si yo pudiera nacer de nuevo, haría las cosas tan distintas. ¿Te fijas? Es decir, a esa edad y aún no aceptan su existencia como es. En cambio, el viejo íntegro lo que dice, si vuelvo a nacer, vuelvo a hacer lo mismo que hasta ahorita hice. Es decir, es un sujeto que está conforme con su existencia, plenamente aceptada. Esto hace entonces que el carácter del viejito que se acepta sea un carácter mucho más aceptable, mucho más jovial y eventualmente siga siendo parte fundamental en la armonía de su ambiente. Sí. Mientras que el otro sujeto, lejos de sentirse en armonía con su ambiente, se siente desarmónico con el ambiente, se siente rechazado y con mucha frecuencia es rechazado. Porque qué diferencia es en el viejito, aquel alegre, simpático, que aunque ya no pueda casi, agarra el balón y dice, voy a ganarte, mi nieto. Sí. Aquel viejito que, ándale abuelito, vamos a jugar. Mira, no estés fregando, ¿no te das cuenta que no puedo ni moverme? Sí. Ay, no, estás burlándote de mí, muchacho enfadoso, etcétera, etcétera. Sí. Entonces hay una diferencia. Todo el mundo podrá ver con sus características gente bien aceptante de los demás y gente muy poco aceptante de los demás en la época de ancianidad. Desde luego que aquí cabe mencionar otros conceptos importantísimos, como puede ser el concepto aquel de que el hombre viejo, donde quiera sale sobrando, es motivo de rechazo y es motivo de desconfianza. Mientras que una viejita anciana, en cualquier rincón haya lugar. Sí, sea, como tú dijiste, fregando los trastes. Hay una mucho mayor aceptación de la anciana que del anciano. Sí. Y estamos hablando de ancianos que llegan a la ancianidad más o menos íntegros en su conformación neurológica y psicológica. Es decir, que no tienen trastornos de deterioro. Porque cuando hay deterioro, entonces las cosas se ponen mucho más difíciles. Porque los ancianos deteriorados, eso sí, no tienen lugar en la mayoría de los hogares mexicanos. Ay, qué triste. Aunque los quieran mucho, conforme van perdiendo capacidades y empiezan a tener comportamientos inapropiados. Por ejemplo, hay una enfermedad que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe y que todo el mundo teme, que es el trastorno de tipo Alzheimer. Ay, sí. Todo el mundo sabe que empiezan los ancianos a comportarse como niños, por eso les dicen niños viejos. Sí. Van perdiendo capacidades. Ya no se acuerdan de las cosas, ya fácilmente se pierden, ya estas personas no pueden elaborar sus ideas como antes y esto les va deteriorando mucho su comportamiento. Se hace un viejito menso, pero eso todavía es tolerable. El problema es que cuando ellos, junto con esta enfermedad y debido a esta enfermedad de deterioro, o cualquier otra enfermedad que le genere este deterioro, empiecen a tener una serie de actividades emocionales, instintivas, intensas, pero no tienen el control sobre ellas. Y el viejito se pone coqueto primero. Ay. Erótico abiertamente después y eventualmente abusivo, sobre todo con los que puede, que son los niños. Y entonces se convierte en un problema severo para cualquier familia. Después del corte seguimos regresando de corte, seguimos platicando porque ya son muchas cosas que ya nos está dando pendiente. Señora, no se preocupe, si usted se le olvidan las cosas, a lo mejor es porque anda distraída, ¿eh? Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites.
límites. Puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de el anciano, un problema en casa, con el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra, que ahorita ya nos decía él, pues que sí, puede haber muchos problemas, pero fíjese, doctor, que he conocido gente que a pesar de eso, pues saben sobrellevar muy bien esto, porque buscan la ayuda psiquiátrica, precisamente, la ayuda de un médico, de un geriatra, están siempre tratando de que su ser querido, que ya está ancianito, pues tenga la mejor vida, y también la familia, porque también si no hacemos esto, pues ¿cómo vamos a poder sobrellevar una situación que se nos puede salir de las manos? Si no tenemos esta información, no sabemos. Por ejemplo, es como cuando nace un bebé, pues no sabemos todo. Entonces también cuando llegamos a esa edad, tampoco. Claro, fíjate, es cierto, cuando nace un bebé no saben todo, pero instintivamente la mujer está preparada para hacer sobrevivir al bebé, aún en las condiciones más abrumadoras y difíciles. Y cuando esto no funciona, entonces quiere decir que la mujer alguna falla emocional tenía. En el anciano, si te fijas, no está tan preparada la gente, al parecer, pero si vemos cómo eran los mexicanos antes de la llegada de los españoles y aún después de la llegada de los españoles, todavía en el siglo pasado, podrás darte cuenta de que el apoyo hacia el anciano era enorme. Sí. Ya decíamos al principio, los consejos de sabios eran siempre personas mayores porque tenían mayor conocimiento. Pero ahora el hombre se ha hecho tan soberbio que el hecho de ser universitario automáticamente le hace voltear hacia su padre y decir: ay, pobre imbécil de mi padre que no sabe lo que yo sé. Sí, hay mucha gente. Es terrible. Y la madre, que ahora está bien preparada, dice: ay, mi madre, ¿cómo era mi madre? Pobrecita, tan atarantada. Sí. No es ese el esquema que se seguía antes, sin embargo es el tema tendiente en la actualidad. Desde luego que en países más desarrollados que nosotros, en donde existe un aporte económico del Estado y particular también para el apoyo de los ancianos, las cosas son distintas a como las hacemos aquí en Tepic, pero para ellos es una buena solución. Pero para nosotros apenas está queriéndose meter este esquema, pero muy poco ha sido eficaz. Solamente en las personas que tienen un buen aporte económico y que pueden gastar suficiente para dejar a sus padres en una guardería para adultos. Seamos honestos, guardería para adultos, porque lo que quieren es ya deshacerse del problema. Sí, cuando el anciano ya es un problema, nadie quiere lidiar con él. Y entonces se hacen las casas de ancianos. Aquí en nuestro país desde hace muchísimos años ha habido asilos, pero el asilo es como una connotación de dejarlo en algún lugar, el anciano que no tiene quien lo cuide. Y ahora, en vez de asilo, tenemos guarderías para adultos, en donde se lleva al sujeto a que esté bien cuidado y bien tratado ahora como adulto. Pues yo por si las dudas me voy preparando para que no vaya a ser quien me toque y cómo me vaya a ir, si Dios me deja llegar, ¿verdad, señora? Pues yo digo que hay que prepararnos, que ponernos a trabajar ahorita que podemos para pagarnos nuestra guardería. Claro, y tú acabas de decirlo muy sabiamente. El anciano ocupa médico. Sí. Y de diferentes especialidades. Empezando con el geriatra. Ocupa medicinas. Sí. Y eventualmente muy caras. Ocupa estudios permanentes, puesto que el anciano, sus órganos tienden a fallar mucho más que una persona joven y en consecuencia no cualquier medicamento se le puede ni se le debe de administrar. A veces hasta hospitalización, ¿verdad? Hospitalización, todo eso ocupa. Y entonces en una guardería para adultos bien integrada tiene que haber todos esos servicios. Sí. Y el apoyo a aquella persona anciana es mucho mayor que de un niño. En un niño, una sola persona se pone a ver cómo juegan todos los niños y cuando uno se cae, pues ir a ayudarle a levantarse y curarle la herida y se acabó. Pero un anciano le cuesta trabajo caminar. A veces anda ahí mismo, en el lugar donde lo están cuidando, y anda perdido. Sí. Cuando ya el deterioro va progresando. Todo esto implica entonces un gasto enorme que el 90% de los mexicanos o no puede con el gasto o no está dispuesto a pagar ese dinero.
Sí, porque mucha gente a veces lo tiene, he visto casos así, no son la mayoría, pero mucha gente tiene el dinero y lo dicen, ay, ¿cómo voy a gastar? Dicen, mi dinero en eso si ya se va a morir. Dicen si algunas ya no personas, tiene lucha. Si ya no tiene lucha. Ahora veamos esto con toda sinceridad. Efectivamente, No se vale. El anciano que se va deteriorando por alguna enfermedad psiquiátrica importante como el Alzheimer o tipo Alzheimer, como el PIC, como una alteración de déficit de sus capacidades cognitivas debido a un traumatismo craneoencefálico, debido a alguna enfermedad sistémica que afectó su hígado y en consecuencia afectó el cerebro y ahora quedó muy disminuida emocionalmente y mentalmente aquella persona. Todo esto implica grandes gastos, sí, grandes cuidados, y la mayoría de las personas no pueden tenerlo. Luego valoran, de cualquier manera no va a mejorar, sino que lo que nos ofrece la medicina es solamente evitar el deterioro más rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en tal circunstancia? Si sabemos que la gente no tiene para pagar esas cosas, que aquí en Tepic hay algunos lugares, pero sumamente caros, y la gente no puede pagarlos. O ir a abandonarlos a alguna guardería, algún asilo, como suele ocurrir también, porque una vez que dejan al viejito ahí nos vemos. Los nietos tienen 1000 cosas que hacer, los hijos 1000 cosas que hacer, y el viejo o la vieja se queda ahí sola. Sí, hay muchas personas que necesitan. ¿Qué tenemos que hacer en lugar de eso entonces? Lo primero que tenemos que ver es, podemos evitar, al menos parcialmente, el deterioro rápido de las personas mayores. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que no se puede evitar ni el origen ni la evolución, porque es algo genético heredofamiliar. Sin embargo, en la actualidad está trabajando sobre algunos compuestos químicos que bloquean el desarrollo de esta enfermedad y que pronto serán utilizados a nivel mundial como vacunas. Y estamos muy cerca de esto. Entonces eso ya es una ventaja que ojalá que nuestro gobierno piense en esto y gaste más en vacunas que en aviones caros. Sí. Eso es una cosa. Luego, se puede evitar el maltrato al anciano desde la educación de los hijos. Sí. Volver de nuevo a ver al anciano con mucho cuidado y con mucho respeto. Pensando tan solo una cosa: en el mejor de los casos, si ningún accidente nos lleva antes, podemos llegar a ser ancianos y no tenemos asegurado nuestro funcionamiento mental, porque es conocido de todos que aunque no tengan Alzheimer, aunque no tengan enfermedades metabólicas, una alteración cognitiva específica, el anciano va perdiendo capacidades. Sí. Así como el anciano pudo haber sido un gran atleta y ahora se mueve todo tembeleque, así también su cerebro pudo haber sido muy hábil, pero ahora su cerebro está disminuido. Sí. En consecuencia, debemos entender, en el mejor de los casos, si llego anciano, yo prefiero que alguien que esté conmigo me trate bien. Así es. Entonces es una cuestión educacional. A todo mundo educarlo así, al respeto y la veneración del anciano. No tiene nada de malo, sí, porque nos estamos preparando para nuestro futuro. Sí. Número 1, por conveniencia. Número 2, ¿se pueden prevenir deterioros en los ancianos? Sí. Si al anciano se le da una buena alimentación, aún antes de que presente cualquier síntoma, si al anciano se le insta a seguir haciendo ejercicio, eso va a asegurar cuando menos una mejor irrigación y una mejor alimentación al cerebro. Pues ya desde ahorita que estamos jóvenes, todo ¿verdad? Mundo. Luego, si a todo mundo desde joven se le enseña esto mismo, alimentarse bien. ¿Qué es alimentarse bien? ¿Comer mucho? No. ¿Comer comida chatarra? No. ¿Tomar Coca-Cola y Pepsi-Cola? No. Eso es lo que se le debe evitar. Papas, sabritas y todo eso, no. Hay que eliminarlo. Esto no es un anticomercial. Esto es algo que se debe de hacer. Enseñar a la gente a comer cosas que no vayan a deteriorar su cerebro posteriormente. Sí. Enseñarles cosas que sí puedan mantener su cerebro activo. Pues y luego seguimos con ejercicios mentales y físicos que son fundamentales en cualquier ser humano. Muy bien, doctor. Vamos a ir a un corte. Mándame WhatsApp 311-121-9244. Estamos platicando de el anciano, un problema en casa. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020.
Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos hablando del anciano, un problema en casa. Está aquí conmigo el doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra. Y es cierto, tenemos que estar preparados para todo esto que ojalá que algún día nos suceda, que es llegar a vivir una vida larga y sobre todo llegar al final de nuestra vida felices y contentos. Claro, mira, tenemos que aceptar que vamos perdiendo capacidades conforme pasa el tiempo. Me refiero a personas que ya pasaron los 50 años. Sí. La debacle empieza, según la biología, a los 40 años, pero realmente empieza a notarse bien en la mayoría entre 50 y 60 años, poco a poco. Yo me siento como de 15. Sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, si te platicara mis aventuras a los 20 años de lo que era capaz de correr, de subir, sí, de bajar y de otras cosas, pues ahora ya no se puede. No, ya subo al cerro y ya me truenan las rodillas, ¿no? Bueno, ya no es igual. Pero ventajosamente el cerebro se protege más que el resto del cuerpo. Y entonces tenemos que todavía aumentar las formas de protección para el cerebro. Y decía hace un rato, aparte de hacer ejercicio físico, hay que hacer ejercicio intelectual. Eso es no solamente se trata de que el joven se vaya a la loma, y qué bueno que lo haga, sino que lo haga también el anciano, y que camine, y que converse. Una cosa interesantísima, la conversación se utilizó muchísimo en siglos pasados. En el siglo de las luces era lo más maravilloso, el saber conversar, porque era como se podría adquirir más conocimiento a través de la plática de los demás. Y si alguien se hace buen conversador, automáticamente puede dar lo que conoce y tomar de los demás lo que los demás conocen. Independientemente de su capacidad de memoria, está entrenándola y está entrenando otras funciones importantes. La capacidad de análisis, la capacidad de síntesis. Y entonces, si no, en vez de que se esté viendo el teléfono en la actualidad, en los jóvenes, enseñarlos a conversar. En vez de que en el café, en el restaurante o en la disco, cada quien esté en su laptop o en su teléfono, dar tiempos a la conversación. Sí. En vez de que sea todo brincar y saltar al ruidoso escándalo de la banda, también se le puede dar momentos de silencio para que la gente converse. En las escuelas, tiempos de conversación. Enseñarles a disertar ante los demás. Todo esto parece como si fuera otro mundo. No, no es otro mundo. De esta manera se está entrenando el cerebro desde muy temprana edad. Sí, que no se nos duerma. Que no se nos duerma, exactamente. Esa es una palabra que se utiliza muchísimo en psiquiatría, en donde hay áreas del cerebro que quedan dormidas y hay que despertarlas. Eso es bien real. ¿Qué áreas tenemos más desarrolladas cada quien según lo que hagamos? No vamos a pedirle que todo el mundo sea médico, no vamos a pedirle que todo el mundo sea abogado, ingeniero, no vamos a pedirle a todo el mundo que sea carpintero, no vamos a pedirle a todo el mundo que sea buen pintor, no. Cada quien desarrolla su cerebro según a lo que se dedique. Pero ese cerebro desarrollado se mantiene más sano si hay conversación. Sí. Y ese cerebro desarrollado se mantiene mejor en cuanto que la persona no deje de hacer las labores que siempre hizo. ¿Cuáles son las personas que característicamente duran más tiempo sanos? Aquellas personas que nunca abandonan su oficio. Sí, si es el campesino, si se fijan ustedes, hay campesinos que dan a los 80 años y todavía se van a sembrar. Sí. Y vean los que sanos, y buenos para caminar, y buenos para conversar, y activos mentalmente. Mi mamá está muy bien, medio chuequita, dice ella, ¿verdad? Pero viera qué bien, ahí está en la zapatería atendiendo. Y entonces, para que esto pueda generarse bien, tiene que haber motivación. Si la gente no se motiva al trabajo, si la gente no se motiva a la diversión, es por dos razones. O no lo enseñaron, o tiene alguna alteración importante en su funcionamiento mental. Entonces, desde temprana edad también se tiene que ver, como decías al principio, que esas personas vayan sanas, y si tienen problemas, que vayan al médico, si son problemas físicos, y son problemas intelectuales, que vayan al psiquiatra. Tienen que hacerlo, porque esa es la mejor manera de mantenerse en buenas condiciones. Aún con esto, hay enfermedades que no se pueden evitar, o aún con la medicación, de todas maneras subyacen síntomas para el resto de la vida, y esos van a ser un problema. Oiga, doctor, ¿y no podría ser que, por ejemplo, un ancianito
o una persona antes de ser ancianito, porque usted mencionaba la motivación, pudiera perder esa motivación no precisamente por una alteración neurológica, mental, sino pues precisamente porque no está feliz, porque no es atendido, claro, no tiene con quién conversar, claro, la familia lo ignora, o sea, no hay cosas que le llamen la atención. Claro, tu pregunta es muy puntual. Primero tendríamos que redefinir qué es la felicidad. La felicidad tendría que ser que la persona esté contenta y a gusto. Es lo que más acerca a la felicidad, porque además no lo podemos definir de otra manera. Y para lograr esto, entonces las personas deben estar satisfechas, más satisfechas que insatisfechas. La satisfacción se genera cuando se logra que alguna necesidad se cumpla como un hecho. Y la insatisfacción es cuando las necesidades quedan sin cumplirse. Y hay muchas necesidades básicas en nuestro medio que no se cumplen, ni siquiera comer completo. ¿Cómo vamos a lograr que sean felices? Y muchas necesidades que son obsoletas y que lo buscan que satisfagan y no se puede. Sí. Vamos a ir a un corte, ahorita seguimos platicando de esto. Comunícate aquí a cabina 212-9020. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Y seguimos con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Estamos hablando del anciano, un problema en casa. Y ya casi para terminar nos quedamos con esta parte que me parece muy interesante. Estábamos hablando de la felicidad, que tiene mucho que ver con que pues lleguemos a esa edad pues lúcidos, que lleguemos despiertos, que lleguemos contentos. Justamente contentos. Debemos entender que todo aquello que deseamos, pero no lo podemos conseguir, nos va a generar una sensación desagradable de frustración. Sí. Y eso no es precisamente felicidad. Entonces debemos definir qué cosas realmente ocupamos como para realmente desearlas y qué cosas no. Porque a veces perdemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestra energía, justamente en pretender cosas que nunca vamos a lograr. Claro. Entonces para eso se necesita tener una buena capacidad de discernimiento. Discernimiento quiere decir saber diferenciar las cosas y siempre ver de manera sistemática nuestra conveniencia. Y nuestra conveniencia implica justamente lo que nos puede generar satisfacción y gusto, y que desde luego no nos causemos daños ni causemos daño a nadie más. Sí. Eso sería la forma de pensamiento del adulto sano. Sí. Si no se piensa de esta manera y dicen, yo voy a hacer mi conveniencia, pero no me importa a quién caiga, no me importa a quién dañe, entonces se cae en una situación de sociopatía, que eso va a traer otras consecuencias generalmente peores, sociales y a la persona. Entonces en mi conveniencia última, aún que parezca muy satisfactorio sacar dinero aunque me friegue al otro, yo sé y debo entenderlo que a la postre esto va a acabar mi pobre desgracia. Como ocurre en muchísimos casos. Visto desde otra perspectiva, ¿qué se ganan todos estos hambreadores de nuestro pueblo que tienen tanto dinero y siguen pagando 800 pesos por repartir refrescos? Vean nada más cómo es posible que teniendo tantísimo dinero y teniendo más dinero que van a ganar, no se harten de lastimar a los demás y de hambrearlos. ¿Crees que realmente van a ser felices? Por otro lado, esas personas tendrán que morir, igual que los demás. ¿Y cuál fue la ganancia en haber acumulado tantísimo poder económico? Nada. Ay, Entonces tenemos que pensarlo. Y de esa manera podemos ayudar desde luego a nosotros, ayudarnos y ayudar a los demás. Sí. Y quiero terminar con un cuento, consejo, que se usa desde el siglo antepasado. A propósito, me lo platicó mi abuelo. Mi abuelo no necesitó de nada hasta el final de su vida. Es decir, fue autosuficiente y aseguró su vejez con en suficiencia todo lo que él necesitara. Pero él decía, era una vez un hombre que lo llevaba a su padre en un canasto. Ese canasto era como una forma de transporte de la tierra donde mi abuelo es. Sí. Y dice que lo llevaba al asilo.
Y entonces llegó a un lugar donde había una peña, ahí bajó a su padre para descansarlo y le movía las piernas, y entonces notó que su padre estaba llorando. Y le dice, papá, ¿por qué lloras? A donde te llevo es un lugar muy bonito, muy agradable, te van a tratar bien. Hay cuidadoras especializadas, te van a alimentar bien, te van a hacer tus ejercicios, te van a bañar con vapor 2 veces por semana, todo lo que sabía que además al padre le gustaba y que era verdad. Y el sujeto voltea y le dice, no, hijo, no lloro porque me lleves ahí, lloro porque me recuerda que en esta misma piedra yo descansé a tu abuelo. Wow. Y entonces el sujeto le dice, papá, creo que esto no debe continuar así. Lo volvió a trepar al canasto, volvió a su casa y dijo, de aquí en adelante voy a dedicarle tiempo a mi padre para que esté contento el resto de su vida. Ay, qué cosa. Esto es algo de otra cultura que no es la nuestra, pero a final de cuentas esa cultura también involucra la cultura nuestra. Sí. Antes se trataba muy bien al anciano, empezábamos con eso. Pues en la actualidad podemos volver a prevenir que en la ancianidad haya tantos deterioros mentales, y podemos prevenir también que haya tanto sufrimiento en el anciano porque es abandonado o dejado a su suerte. Qué buena reflexión, doctor. Muchísimas gracias por concluir con ese cuento, que nos caiga el 20 a todos. Gracias por haber estado aquí, doctor. Gracias. Y gracias a ti sobre todo por habernos escuchado. Este tema es con mucho cariño para todos ustedes. Gracias, mi querido Víctor, y nos escuchamos mañana. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.